Cortaba las verduras en la cocina lentamente, escuchando el suave chasquido de la puerta. Pablo había regresado del trabajo. Como siempre, pasó junto a mí camino al salón, dejó sus cosas en una silla y, apenas mirándome, encendió la televisión. Desde la sala se oían los conocidos sonidos de las noticias, mientras yo miraba su espalda y sentía cómo dentro de mí crecía una sensación extraña, un leve pero palpable descontento. Cenamos en silencio. Intenté iniciar una conversación. Le conté algo sobre el trabajo. Mencioné cómo durante el almuerzo vi una ardilla en el parque que decidió instalarse en el árbol más cercano a la gente. Antes, estas historias siempre lo divertían, pero esta vez solo asintió, con la mirada fija en la televisión. Intentando reprimir mi irritación, me concentré en la comida. Pablo ya no hacía ningún esfuerzo por mantener una conversación. Solo respondía con frases breves y apenas me miraba de vez en cuando. Parecía que estaba cumpliendo una especie de obligación, lanzando algunas palabras por costumbre para llenar el silencio. Después de la cena, apagó el televisor, me dio un beso en la frente, como si fuera un ritual diario, y dijo, «Buenas noches, Valeria», y se dirigió inmediatamente al dormitorio. Me quedé en la cocina, encendiendo el lavavajillas y guardando los platos limpios, pensando en cómo habíamos llegado a este punto. Antes no podíamos dejar de hablar. Reíamos, discutíamos, conversábamos sobre películas, libros, trabajo, incluso sobre trivialidades. Ahora, todas nuestras conversaciones se habían reducido a frases superficiales, y nuestra cercanía se había convertido en ese breve y formal beso que no significaba nada. A la mañana siguiente, mientras me preparaba, Pablo ya se había ido, dejando tras de sí el habitual silencio. Todo se había vuelto tan predecible, como si cada uno de nosotros simplemente estuviera cumpliendo su papel. Decidí que ese día sería diferente, que rompería, aunque fuera un poco, el círculo de la rutina. Después del trabajo, no me apresuré a volver a casa. Pasear por la ciudad me parecía una verdadera aventura. Recordaba cómo, en otros tiempos, solía disfrutar de salidas espontáneas, cuando podía olvidarme de todo y sentir la vida que me rodeaba. Salí de la oficina y me dirigí al centro, donde se encontraban pequeñas cafeterías, músicos callejeros y tiendas de arte con interesantes artículos artesanales. Caminando por las calles, sentí algo parecido a una ligera emoción. De repente, cada esquina, cada tienda parecía especial. Entré en una pequeña librería donde vendían libros antiguos con las cubiertas desgastadas. El olor de las páginas, el crujir del suelo de madera, las estanterías antiguas, todo me envolvía en una extraña calidez. Más tarde, me encontré en una pequeña cafetería. La barista, una joven simpática con mechones rojos en el cabello, me sonrió, y eso me hizo sentir un poco más ligera. Pedí un café con canela y me senté junto a la ventana, observando la calle. La gente pasaba, parejas enamoradas, grupos de amigos. Todos parecían tan vivos, tan libres. Incluso me descubrí pensando en acercarme a alguno de ellos, hablar, compartir este nuevo estado de ánimo que para mí era tan inusual, aunque sabía que eso no ocurriría en la realidad. Cuando regresé a casa, las imágenes de aquella noche seguían rondando en mi mente. Momentos insignificantes y sencillos me habían devuelto un poco de esa sensación de libertad que hacía tanto tiempo no sentía. Al día siguiente, decidí repetir ese paseo, vagando por otras calles, y probablemente fue entonces cuando noté un anuncio en la vitrina de una pequeña galería por la que había pasado cientos de veces sin prestarle atención. Encuentro creativo para todos los interesados. Tema: el arte de la fotografía. Esas palabras me impactaron más de lo que hubiera imaginado. En mi mente, de pronto, surgieron recuerdos de cuando me gustaba experimentar con la cámara. Me interesaba la luz, las sombras, buscaba momentos especiales que pudiera capturar en película. Me invadió un impulso, un deseo de intentarlo de nuevo, como en los viejos tiempos. De repente, sentí la necesidad de averiguar si aún quedaba en mí esa curiosidad, esa inspiración que alguna vez había sentido. Sin pensarlo demasiado, abrí la puerta de la galería y entré. La cálida luz llenaba el espacio, y enseguida sentí que estaba entrando en otro mundo. Un mundo donde cada cuadro, cada detalle tenía importancia. El olor a pintura, las voces suaves, el sonido de la música en bajo volumen. Todo eso creaba una atmósfera que hacía mucho no experimentaba.
Unas cuantas personas se habían reunido en el vestíbulo, discutiendo sobre el próximo evento y compartiendo palabras de entusiasmo. Me sentía un poco ajena entre ellos, pero al mismo tiempo, esa sensación de admiración empezó a calmar mi inquietud interior. Al acercarme más, noté a un hombre de pie junto a una de las paredes observando a los visitantes. Llevaba una camisa ligera, el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa cálida y sincera apareció en su rostro cuando me vio. Nuestras miradas se cruzaron y sentí algo indescriptible, algo que me paralizó el pecho. Hola, soy José, dijo extendiéndome la mano. Valeria, respondí. Empezamos a hablar, primero de cosas triviales y luego él comenzó a contarme sobre su trabajo. Resultó que José era fotógrafo. Había viajado por el mundo capturando en imágenes los momentos más sencillos pero profundos de la vida. ¿Te interesa la fotografía también?, preguntó él, notando cómo lo escuchaba con atención. Quería responder de la forma más natural posible, pero me di cuenta de que me sentía un poco intimidada por esta nueva sensación de entusiasmo. Sin embargo, asentí y le confesé que, hace tiempo, antes de casarme, me apasionaba la fotografía, aunque con el tiempo había dejado ese hobby de lado. ¿Por qué?, preguntó José con curiosidad. Es un mundo fascinante. Supongo que simplemente perdí el interés en medio de la rutina. Él sonrió y luego dijo, la rutina tiene muchos matices, si estamos dispuestos a verlos. Y una cámara ayuda a redescubrirlos. Quizá fue en ese momento cuando comprendí que el encuentro con José sería el comienzo de algo nuevo para mí. De pronto, José se volvió hacia el grupo de personas y se dirigió a todos los presentes en la sala. ¿Qué les parece intentar ser modelos o incluso fotógrafos por un rato? No hay mejor manera de relajarse y verse desde otra perspectiva. Todos empezaron a hablar con entusiasmo sobre su propuesta, pero yo no pensaba en unirme. Simplemente observaba cómo los demás discutían la idea. Sin embargo, para mi sorpresa, cuando José me miró, sentí un impulso interno y levanté la mano. Yo quiero intentarlo, dije sintiéndome a la vez incómoda y emocionada. José sonrió. Su mirada irradiaba apoyo. Será interesante, respondió en voz baja, y por primera vez en mucho tiempo me sentí valiente, haciendo algo solo por mí misma. Cuando me puse frente a la cámara por primera vez, me sentí incómoda, como si todo mi cuerpo estuviera atado por cadenas invisibles. Pero José estaba cerca, calmándome, mostrándome cómo encontrar una postura cómoda. Imagina que estás a solas contigo misma. Tú no eres solo un cuerpo, ni solo un rostro. Eres algo más, algo que solo tú conoces. Poco a poco, comencé a abrirme frente al objetivo, permitiéndome olvidar todas mis dudas y miedos. Era como si José no solo tomara fotos, sino que sacara a la luz emociones que había guardado por mucho tiempo. Bajo su mirada, comencé a verme de otra manera, no como una esposa ni como una empleada, sino como una mujer con fuerza, con energía, que podía brillar. En un momento, me pidió que cerrara los ojos y pensara en mi lugar favorito. En mi mente, volví a los tiempos en que me apasionaba la fotografía, cuando podía pasar horas capturando la luz a través del objetivo, observando cómo todo a mi alrededor cambiaba. Y de repente, sentí que había encontrado de nuevo a esa persona, la chica que solía soñar, que estaba llena de deseos de sentir y ver el mundo de una forma diferente. Cuando abrí los ojos, José me miraba con orgullo, como si hubiera visto el cambio que había ocurrido en mí. Ahora pareces alguien que se ve a sí misma de verdad, dijo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba viva. Después de la sesión de fotos, nos sentamos en un rincón de la sala, y José comenzó a mostrarme las fotografías que había tomado. Miraba la pantalla y apenas podía reconocerme. No era la misma Valeria de siempre, la que seguía el mismo guión todas las mañanas. Esta mujer tenía fuerza en sus ojos, una sonrisa que hablaba de libertad, una presencia auténtica. Conversamos sobre fotografía, sobre la vida, sobre la importancia de verse a uno mismo desde otra perspectiva. José escuchaba cada una de mis palabras con atención, como si estuviera descubriéndome, y esa genuina curiosidad encendía algo en mi interior. Unos días después, seguía recordando aquella noche en la galería, nuestra sesión de fotos, las palabras de José.
Su presencia y su mirada llena de apoyo aún no se habían borrado de mi mente, despertando en mí el deseo de volver a vivir ese momento. Cada mañana, cuando despertaba junto a Pablo, el contraste se hacía más evidente. Su calma y previsibilidad ahora parecían un vacío silencioso que me envolvía. De repente, recibí un mensaje. Mi corazón latió más rápido cuando vi el nombre del remitente. Hola Valeria, espero que estén bien. Me gustaría mostrarte las fotos editadas, si te interesa. ¿Nos tomamos un café? Miraba la pantalla, sintiendo una emoción que crecía en mi interior, y no pude resistir la tentación de responder. Mis dedos escribieron un breve sí. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de la galería. José me saludó con una cálida sonrisa, y su presencia trajo consigo una sensación de ligereza. Abrió su portátil y me mostró las fotos. No podía creer que la mujer en esas imágenes fuera yo. Mi mirada, mi postura, todo era diferente, tan vivo y natural. Eres extraordinaria, dijo él mirándome. Sus palabras eran más que un cumplido. Sonaban como si realmente viera en mí a esa persona auténtica que yo misma no me había permitido ver. Hablamos durante horas y el tiempo parecía detenerse. Le conté sobre mi vida, sobre el trabajo, sobre el hogar y sobre el vacío que me invadía. José me escuchaba atentamente, con respeto y genuina curiosidad. Su apertura y naturalidad me cautivaban, y sentía que me acercaba a él, que me acercaba a ese mundo que él me estaba mostrando. Más tarde salimos de la cafetería y paseamos por las calles al atardecer. Cerca de él, experimentaba una libertad especial que no había sentido en años. En un momento se detuvo, se volvió hacia mí y me miró a los ojos. Estábamos tan cerca que podía escuchar su respiración. Y de repente, como obedeciendo a un impulso instantáneo, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave, cuidadoso, pero lleno de pasión y profundidad, y por primera vez en mucho tiempo me sentí auténtica. Ese instante, esa cercanía me llenó de una calidez que ya no recordaba. Esa noche, cuando volví a casa, me sentí a la vez eufórica y angustiada. Sabía que había dado un paso peligroso, pero ya no podía detenerme. Este nuevo mundo que se abría ante mí era demasiado atractivo para renunciar a él. Después de aquel beso, algo en mí cambió. José y yo ya no escondíamos nuestras reuniones tras excusas casuales. Regresaba a casa con el rostro aún encendido por nuestras conversaciones, por sus caricias, por esos momentos breves pero llenos de pasión que me devolvían la vida. Era nuestro pequeño y secreto mundo, al que nadie más tenía acceso y no quería que terminara. Nos escribíamos todos los días. Sus mensajes siempre estaban llenos de calidez, de humor e incluso de un toque de coqueteo. Me sorprendía a mí misma contando las horas para cada uno de nuestros encuentros, sintiendo una emoción que no me permitía quedarme quieta. Nos veíamos en pequeñas cafeterías, en callejones donde nadie nos conocía, y a veces en su casa, donde podía entregarme completamente a esta nueva y embriagadora pasión. Sin embargo, la alegría estaba teñida de una sombra de dudas. Volvía a casa con Pablo, donde me esperaba el mismo silencio, esa vida tan predecible que ahora me parecía casi ajena. Parecía que Pablo no notaba nada, que me veía tan habitual como la rutina misma en la que vivíamos. Su total indiferencia me provocaba una mezcla de ira y, a la vez, una libertad peligrosa. Podía desaparecer por horas, y él ni siquiera se daría cuenta. Pero cada día sentía cómo aumentaba mi ansiedad. Me veía a mí misma cambiar, convertirme en otra persona. Antes estaba convencida de que nuestra vida juntos era la adecuada, que la estabilidad era todo lo que se necesitaba para ser feliz. Pero ahora todo eso parecía estar quedando en el pasado. Cada vez que me alejaba de José, un sentimiento de culpa crecía en mí. Notaba cómo me distanciaba de Pablo. Tal vez él no sabía nada, pero seguramente algo intuía. Las semanas pasaban y yo me sumergía cada vez más en mi relación con José. Intentaba mantener todo bajo control, pero cuanto más me involucraba en este romance, más me alejaba de mi vida habitual. Y una noche me di cuenta de que Pablo parecía haber comenzado a sospechar algo. Siempre volvía tarde a casa, encontrando diversas excusas para justificarme. Pero ahora notaba que Pablo me observaba con miradas intensas y cautelosas, miradas que antes no existían. Una noche, después de otra reunión con José,
Llegué a casa sintiéndome dispersa y un poco distante. Pablo me estaba esperando en la sala de estar y, sin demora, me preguntó en voz baja: Valeria, últimamente estás diferente. Pareces más distante. ¿Te pasa algo? Balbuceé algo sobre el trabajo y el cansancio, pero él no se conformó. Me miró fijamente y en su mirada había algo inquietante, algo que no podía ignorar. No me presionó, pero después de aquella noche, su atención hacia mí aumentó. Pablo comenzó a observar más mi estado de ánimo, a preguntar más dónde había estado cuando me demoraba. Notaba cómo, casi accidentalmente, miraba mi teléfono cuando lo dejaba en la mesa. Su comportamiento era sutil, pero era algo más que simple curiosidad. Con cada día que pasaba, sentía una creciente presión. Mi intento de llevar una vida doble se volvía cada vez menos discreto, y cada paso que daba parecía más peligroso. Esa tarde, mientras me encontraba con José en nuestro café habitual, jamás imaginé que vería a Pablo. Estábamos sentados junto a la ventana, conversando animadamente sobre las fotos que José había tomado en sus recientes viajes. Me reía, disfrutando de la ligereza del momento, cuando de repente sentí una mirada fija sobre mí. Levanté los ojos y vi a Pablo. Estaba al otro lado de la calle, mirándonos directamente. Su rostro estaba tenso, sus ojos llenos de tristeza, pero también de una firmeza que me heló la sangre. Mi corazón latía tan fuerte que no podía moverme, mientras una ola de vergüenza y miedo me invadía. José notó mi repentino silencio y se giró para ver hacia dónde miraba. Entendió todo de inmediato, y su expresión cambió. Quizás deberías hablar con él, lo entiendo. José me dio un apretón de manos a modo de despedida y, levantándose, me dejó sola en la mesa. Me quedé inmóvil, intentando reunir mis pensamientos. Pablo no se movía, me esperaba, y entendí que ya no había lugar para huir. Nos esperaba una conversación difícil. Pablo esperó pacientemente a que me acercara y finalmente me dijo: ¿Cuánto tiempo lleva esto? Era la primera vez que debía admitir mi infidelidad en voz alta. Le confesé que llevaba varios meses teniendo una relación con José. Sentí cómo su confianza en mí se desmoronaba en pedazos. Su rostro permanecía sereno, pero podía ver el dolor en sus ojos al escuchar mis palabras. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó en un tono bajo, pero decidido. Intenté explicarle. Le hablé de cómo me sentía invisible, de cómo nuestra relación se había vuelto rutinaria y de cómo me sentía sola, a pesar de que él estuviera presente. Pero mis palabras parecían vacías e inútiles. Pablo suspiró y, como si tomara una decisión difícil, dijo: Tienes una elección, Valeria. Podemos divorciarnos y serás libre. O puedes terminar con él y nosotros intentaremos reconstruir nuestra relación. No sé si podré perdonarte, pero estoy dispuesto a darnos una oportunidad. Sus palabras me golpearon con fuerza. Era el momento de la verdad. Debía enfrentarme a lo que realmente deseaba. Tenía que elegir entre la libertad que había encontrado con José y la estabilidad que había construido con Pablo durante tanto tiempo. Cuando Pablo me dejó sola para que pudiera reflexionar, comprendí que de esta decisión dependía todo mi futuro. Aquella noche no pude dormir, luchando con mis propios sentimientos mientras tomaba una decisión difícil. José representaba la libertad para mí, una persona con la que me sentía viva. Pero, al mismo tiempo, comprendía que nuestra relación estaba construida sobre impulsos, sobre aquello que me faltaba en mi vida cotidiana. Pablo, con su estabilidad y su lealtad, era una parte de mi vida que, me daba cuenta, valoraba más de lo que había reconocido. Por la mañana, le envié a José un mensaje breve. Gracias por todo, pero nuestra relación debe terminar. Necesito volver a mi vida e intentar arreglar las cosas. Al presionar enviar, sentí una mezcla de alivio y dolor. Perder ese mundo libre y espontáneo que él me había mostrado dejaba un vacío, pero al mismo tiempo sabía que había tomado la decisión correcta. Pablo me recibió sin los abrazos habituales. Su mirada era pesada, pero llena de determinación. Me propuso que fuéramos juntos a un terapeuta de pareja para ayudarnos a reconstruir nuestra relación. Acepté, comprendiendo que tendríamos que abrirnos el uno al otro de una manera más profunda que nunca antes. Las sesiones con el terapeuta resultaron difíciles. Hablamos de cosas que antes habíamos ignorado incluso para nosotros mismos. Mi sentimiento de soledad,
la falta de intimidad, la evasión de Pablo a la hora de hablar sobre nuestras emociones. Por primera vez, le dije lo difícil que había sido para mí sentirme invisible y no valorada, y eso, probablemente, fue una revelación para él. Pablo confesó que veía nuestra tranquilidad como un signo de comodidad, que pensaba que eso era suficiente para mí. Sesión tras sesión, aprendimos a escucharnos y a entender lo que parecía obvio, pero en realidad estaba profundamente escondido bajo años de silencio. Poco a poco, comenzó a surgir una nueva confianza entre nosotros. Era un camino difícil. Dudaba constantemente de si podría recuperar el amor por Pablo o si él podría perdonarme. Pero cada paso que dábamos probaba que estábamos dispuestos a intentarlo. Nuestra relación se volvió diferente. Ya no era perfecta ni despreocupada como antes. En cambio, nos aceptábamos con todas nuestras imperfecciones. Veíamos nuestras vulnerabilidades y aprendíamos a hablar de nuestros deseos, temores y emociones. Fue un proceso arduo, pero ahora ambos sabíamos cuán importante era luchar por la cercanía sin escondernos tras la rutina. Con el tiempo, comencé a valorar lo que Pablo siempre había sido para mí. No solo un esposo, sino un amigo dispuesto a enfrentar conmigo las dificultades. La libertad que había buscado con José regresó a mí, pero de una forma distinta. Ahora sentía la libertad de ser yo misma junto a Pablo, sin miedo a abrirme. Esta experiencia dejó una profunda huella en nuestra relación, pero también nos brindó una nueva comprensión. Ya no huía de los problemas ni buscaba consuelo en los brazos de otro. Pablo y yo decidimos empezar de nuevo, no desde una página en blanco, sino desde esa nueva página en la que estábamos ambos, cambiados, pero dispuestos a construir un futuro juntos. Con cada día que pasaba, sentía como Pablo y yo cambiábamos, cómo nuestra relación adquiría nuevos matices. La apertura que habíamos alcanzado no era perfecta. Viejas heridas y malentendidos aún surgían de vez en cuando, pero ahora sabíamos cómo hablar de ellos. En lugar de encerrarnos en nuestra frustración, estábamos aprendiendo a hablar con sinceridad, incluso cuando dolía. Pablo intentaba demostrar su amor en detalles que antes no notaba. Procuraba no desaparecer en su mundo de trabajo como solía hacerlo. Me preguntaba cómo había sido mi día. Me daba la atención que durante tanto tiempo había anhelado. Decidimos hacer un viaje juntos, dejar atrás la rutina para experimentar nuevas sensaciones y ponernos a prueba en circunstancias desconocidas. Fue un paso simbólico, un intento de encontrar de nuevo un espacio compartido donde pudiéramos ser sinceros y auténticos. Durante el viaje hablamos de temas que nunca habíamos tocado antes, sobre nuestros miedos, nuestros sueños, sobre lo que queríamos cambiar en nosotros mismos y en nuestra vida. Una noche, sentados en la orilla viendo la puesta de sol, Pablo tomó mi mano y me dijo en voz baja: "Siempre pensé que nuestra vida ya estaba establecida, que no necesitábamos nada más que lo que teníamos. Pero ahora veo que una verdadera relación es un trabajo constante, que nunca se puede dar por concluida". Sus palabras resonaron en mí. Comprendí que yo también había creído que la estabilidad era suficiente, aunque en lo profundo de mi ser anhelaba algo más. Y ahora ambos estábamos dispuestos a avanzar juntos, buscando un equilibrio entre la rutina y las emociones vivas, para que nuestra relación no volviera a convertirse en una sombra en la que nos perdiéramos. El viaje terminó, pero volvimos siendo diferentes. Entre nosotros quedaba el dolor del pasado, pero ya no nos separaba. Era un recordatorio de lo importante que era no dejarnos en la sombra, de no ignorar que cada uno de nosotros necesitaba atención y apoyo. Ahora, Pablo y yo avanzábamos en un nuevo camino, juntos y con más cuidado. Aunque no sabía qué nos deparaba el futuro, estaba segura de que estábamos dispuestos a luchar por nuestra relación, a no temer las dificultades y a buscar siempre una luz compartida, incluso en los momentos más oscuros.